Capítulo 1. Solo un libro antiguo. Trata de no morir tropezando contigo mismo, Kim. Un chico gritó en el pasillo, riendo incontrolablemente justo después. Kim despidió la burla insignificante mientras continuaba caminando por el pasillo de la escuela. El acoso se había convertido en una ocurrencia diaria para él, pero todavía le molestaba tanto como lo hacía todos los demás días. Así, no pudo contener su deseo de contraatacar. Kim redujo su paso y se detuvo. Empujó sus gafas hacia arriba en el puente de su nariz, ya que se habían resbalado de su cara. Solo con mirar las gafas, era evidente que necesitaba un nuevo par, uno podía decir que estaban muy desgastadas. Las gafas se veían torcidas mientras las llevaba puestas, e incluso las patillas tenían cinta adhesiva sobre ellas. Luego se dio la vuelta e inmediatamente levantó el dedo medio, respondiendo a la calumnia: apuesto a que ni siquiera sabes cuántos dedos estoy levantando. Al escuchar la burla, el chico apretó el puño y comenzó a correr hacia Kim. Pedazo de basura de nivel 1. ¿Cuándo aprenderás que no perteneces a este mundo? El chico juntó ambas manos, y una bola verde de luz comenzó a formarse entre ellas. Cuando estaba a solo unos metros de distancia de Kim, el chico lanzó sus manos hacia adelante y un haz verde salió de la palma de sus manos. Kim no tenía a dónde ir, y el rayo de luz era demasiado rápido para esquivarlo. Por lo tanto, sabía que todo lo que podía hacer era apretar los dientes y soportar el dolor. Cuando la luz lo golpeó, su cuerpo se elevó en el aire y fue lanzado hacia atrás hacia el extremo lejano de la pared del pasillo. ¿Qué está pasando?, dijo un estudiante entre la multitud. ¿Están peleando en el último día de clases? Una multitud se formó de inmediato afuera, interesada en lo que estaba sucediendo. Una de las estudiantes femeninas corrió hacia la parte dañada de la pared para verificar la seguridad del estudiante agredido. A medida que el polvo comenzó a asentarse, el cabello negro ligeramente rizado de Kim comenzó a verse lentamente. Cuando el humo finalmente se disipó, la estudiante femenina finalmente vio quién era. Retrocedió de inmediato y continuó con su negocio como si nada hubiera pasado. En el momento en que la estudiante femenina regresó con sus amigas, pudo ver que se estaban riendo de ella. No puedo creer que intentaste ayudarlo. No vi quién era. La chica respondió, con las mejillas ruborizadas. Después de eso, Kim se levantó y levantó sus gafas que estaban tiradas en el suelo. Para su disgusto, una de las bisagras se cayó una vez más. En lugar de usar el par gastado, lo dejó colgando en su mano. Maldita sea. Otra vez no. Era el último día de clases para Kim, así que esperaba que nadie intentara hacerle algo. Estaba harto y cansado de sus acciones, pero tampoco era de los que las ignoraba. Había visto personas que habían optado por agachar la cabeza y tolerar el acoso. Sin embargo, su trato fue mucho peor que el que recibió. No se molestó en quedarse en la escuela como el resto de los estudiantes, recogió sus gafas rotas y procedió a salir de la escuela. Mientras pasaba, vio a los estudiantes conversando entre ellos en sus círculos. Algunos se reían mientras que algunos tenían lágrimas, pensando que era la última vez que se verían. Sin embargo, Kim no formaba parte de eso y no quería serlo. Los grupos de amigos no lo recibirían de todos modos. Él era el raro. Cuando finalmente llegó a casa, se puso a trabajar de inmediato. Vivir en un apartamento de una sola habitación con espacio suficiente para una cama individual y un escritorio era suficiente para él. Había un televisor montado en la pared, pero Kim lo usaba simplemente como una fuente de ruido de fondo y no miraba nada. El gobierno le proporcionó el apartamento, ya que no tenía parientes vivos y solo tenía 16 años. Encima de su cama había una maleta que contenía todas sus pertenencias cuidadosamente empacadas. Se dirigió hacia un gabinete, abriendo de inmediato un cajón que alojaba un solo libro. Era un libro grande y grueso de tapa dura, que pesaba aproximadamente medio kilo. La portada del libro era de un color que imitaba un tono más claro de sangre. En el centro, se podían ver los solitarios frentes de una mandíbula superior e inferior, ambos de un tono pantanoso de marrón. La mandíbula superior tenía como de 4 colmillos separados.
Mientras tanto, el inferior tenía 2 dientes afilados en los 2 extremos lejanos de la parte superior y 5 espaciados uniformemente debajo. Intentemos de nuevo hoy, dijo Kim mientras levantaba el libro y lo colocaba sobre el escritorio. Luego fue rápidamente a su bolso para sacar un pequeño tubo de ensayo que estaba medio lleno de un líquido incoloro. Prueba 112, ácido clorhídrico. Veamos cómo va. Luego comenzó a verter lentamente el líquido del tubo de ensayo sobre el libro. Hasta ahora, no hay reacción. Continuó vertiendo todo el contenido del tubo de ensayo en el libro, pero no hubo reacción al final de su experimento. Cuidadosamente, examinó el libro mientras anotaba los resultados en su cuaderno. Viendo si había algún daño hecho, sin embargo, el libro se veía igual que siempre. Otro fracaso. ¿Por qué no te abres? ¿Por qué mamá y papá tenían esta cosa? 112 veces, este fue el número de formas diferentes en que Kim había intentado abrir el libro. No solo el libro no se abrió, sino que parecía que tampoco podía dañarse. Incluso había intentado quemar el libro, cortar el libro, derretir el libro, aunque nada había funcionado contra el libro que parecía extremadamente duradero. Tumbado en su cama, encendió el televisor para su único propósito, hacer ruido de fondo. Realmente nunca prestó atención a lo que estaba pasando. Con eso, el sonido de otras voces le hizo sentir menos solo. Al encenderse, el televisor mostraba un programa de noticias en curso. El tratado de paz con la raza Dalki ha durado 5 años, pero las autoridades dicen que la tensión está aumentando nuevamente. Ahora, debemos prepararnos para otra guerra. La mención de la guerra siempre se había mostrado en la televisión sin parar desde un cierto día hace 30 años. La raza humana recibió una visita de los llamados Dalki. Tenían la apariencia de humanos, excepto por sus pieles llenas de escamas y la presencia de colas similares a las que tenían los dragones. Sin una idea clara de por qué habían aparecido de repente, exigieron que la raza humana entregara sus recursos y las querían utilizar como esclavos. Por supuesto, los humanos decidieron contraatacar, pero pronto descubrieron que su tecnología moderna era inútil contra ellos. Las balas no podían atravesar su piel, y en cuanto a los tanques, bueno, Dalki tenía barcos de aire. A cada individuo, sin importar el género, se le dijo que luchara por su planeta, y eso incluía a los padres de Kim. La guerra continuó durante años, así que creció sin saber cómo se veían sus padres. Cuando los humanos estaban al borde de la derrota, un grupo selecto de personas se presentó. Estas personas tenían habilidades especiales. Comenzaron a compartir su conocimiento sobre cómo obtuvieron ese poder con la esperanza de cambiar el rumbo de la guerra, y afortunadamente, funcionó. Aún así, los Dalki seguían siendo fuertes, y un estancamiento aparentemente interminable llevó a la firma del Tratado de Paz hace 5 años. Obviamente, la codicia humana se apoderó de la humanidad, y en lugar de compartir estos poderes con todos los demás, los funcionarios de más alto rango del gobierno decidieron quedárselos para sí mismos. Solo aquellos con dinero podían aprender las habilidades más poderosas mientras que todos los demás se quedaban con las obras. Era algo que debía hacerse. La pobreza había asumido el control del mundo, pero las personas tenían poderes y los utilizaban de manera incontrolable, a diferencia de antes. A Kim no le dieron nada cuando sus padres murieron. El gobierno aceptó pagar sus gastos de manutención mientras aún estaba en la escuela, pero eso fue todo. Cuando sus padres murieron, él siendo solo de 10 años de edad, un agente apareció en su puerta y le entregó un libro. Se le dijo que era lo único que poseían sus padres, lo que legaron cuando murieron. ¿Por qué el mundo es tan injusto?, dijo, lamentando su situación. Levantándose de la cama, comenzó a caminar hacia su escritorio. Recogió sus gafas que todavía estaban un poco rotas y decidió que tenía que arreglarlas. Notó que una de las lentes estaba ligeramente fuera de lugar e intentó empujarla hacia su armazón. «Vamos. Solo métete», gritó mientras intentaba arreglar las gafas con fuerza. La frustración que había estado guardando estaba en su rostro mientras luchaba furiosamente con la lente. Desafortunadamente, la lente se desmoronó de repente en pedazos, uno de los fragmentos de plástico incluso creó un corte profundo en su pulgar. Él gritó y pateó la mesa.
¿Por qué el mundo me odia? Después de un tiempo, se calmó y comenzó a limpiar los pequeños trozos de vidrio, notando que uno había caído sobre su libro. Mientras Kim retiraba el trozo de vidrio, una gota de sangre de su pulgar cayó sobre el libro. El objeto pegado en el centro del libro comenzó a brillar, y de repente, el libro comenzó a flotar, elevándose hasta que estuvo a la altura de los ojos de Kim. Kim se echó hacia atrás y se alejó de él. El resplandor del libro hizo que su habitación se viera más vacía con la pequeña cama en la esquina y la solitaria silla al lado. ¿Qué demonios está pasando? El libro comenzó a emitir un resplandor cegador mientras temblaba incontrolablemente. Unos segundos después, finalmente se abrió, las páginas iban pasando. Kim no pudo apartar la mirada del libro brillante, era como si estuviera en un trance profundo. Las palabras escritas en las páginas del libro no estaban en ningún idioma que hubiera visto antes. Sin embargo, por alguna razón, sintió que podía entenderlo. Cuando el libro llegó a su última página, comenzó a desaparecer, convirtiéndose gradualmente en polvo. Al mismo tiempo, su cuerpo de repente se sintió débil. La visión de Kim comenzó a desvanecerse y, con eso, sus ojos se cerraron. ¿Qué está pasando?, dijo un estudiante entre la multitud. ¿Están peleando en el último día de clases? Pero justo antes de desmayarse, hubo un solo mensaje que escuchó. Felicidades, se te ha concedido el BA. Incapaz de mantener la conciencia el tiempo suficiente para escuchar las últimas palabras, Kim se desmayó debidamente. Capítulo 1. Solo un libro antiguo.